Pues muy buena tarde a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Agradezco el hecho de que, pues aunque cambiemos de horario, estén aquí con nosotros. Y bueno, hoy tenemos la participación de alguien muy especial porque por varios semestres ha estado tomando el seminario y como en otras ocasiones hemos dicho, es un orgullo que puedan presentar los avances que tienen hasta este momento y que nos digan de qué manera les ha servido el seminario. Entonces, tengo el gusto de presentarles al licenciado Darío Riva Palacio Rosado. Él es economista egresado de la UNAM, complejólogo y agilista. A lo largo de su carrera ha participado como ponente en conferencias y ha presentado pósters sobre sistemas complejos y marcos ágiles, promoviendo la convergencia entre estos paradigmas. Ha implementado soluciones analíticas con data science y otros proyectos en industrias diversas, incluyendo retail, logística y banca, abarcando áreas críticas como compras, operaciones y finanzas. Lo anterior, implementando o utilizando marcos ágiles de trabajo. En la actualidad, ejerce como Agile Coach en Algoritmia, donde participa en la implementación de un gobierno y portafolio de proyectos de analítica avanzada. También es miembro afiliado a la línea de investigación Lenguaje, Pensamiento y Complejidad Social que se realiza aquí en la UNAM. Pues Darío, mucho gusto y adelante. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a tratar de hacer una presentación breve o sucinta, dado que tenemos la hora recorrida por el sismo, por el simulacro. Afortunadamente, el sismo no acudió a su cumpleaños. Yo les propongo que si quieren participar, tengo pensados un par de bloques en los que vamos a abrir el micrófono por si quisiéramos hacer preguntas, pero en cualquier momento de la presentación, por favor, si quieren comentar algo y no esperar al final, lo pueden hacer de manera que sea un poco más dinámico, si así lo consideramos. El contenido que vamos a estar revisando el día de hoy es el siguiente. Bueno, las semblanzas nos vamos a saltar porque ya Rosy nos apoyó. Vamos a dar una breve introducción y vamos a comenzar mostrando los dos conceptos que son el eje de la presentación: agilidad por un lado y complejidad por el otro. Y luego vamos a hablar de la trayectoria epistemológica. Aquí, algo que me parece interesante es, hay una frase de Keynes que dice que parafraseando, dice que todas las personas, a pesar de pensar que somos libres de pensamiento y de nuestras ideas, en realidad muchas veces somos esclavos de algún pensador difunto. Y esto es porque al final del día el conocimiento humano es algo que se estructura socialmente y que avanza y cambia de acuerdo a diferentes épocas. Si bien hay diferentes direcciones para lo particular y en algunos espacios, podemos hablar de una trayectoria general, que es lo que vamos a mostrar en este espacio. Normalmente cuando hablamos de filosofía, pues o a la gente le gusta mucho o le aburre mucho. Entonces, para hacer un poco más llevadero esta parte, lo vamos a hacer a través de una serie de cuadros, ¿no? Esperando hacerlo o más ameno o más aburrido. Luego vamos a hablar de los desafíos que tiene la gestión de proyectos y que ha tenido a partir de, en especial, los 90s, ¿no? Que irrumpe el Internet y una serie de dinámicas de comunicación que son mucho más veloces, y esto pues ha generado un cambio en la manera en la que se llevan. Vamos a revisar las implicaciones prácticas, es decir, todo esto al final del día lo hemos aplicado en unos lugares de trabajo y vamos a revisar de qué va. Y finalmente hicimos un análisis lingüístico entre ambos discursos, entre los discursos de la agilidad y los discursos de la complejidad, lo que nos lleva a confirmar la convergencia entre estos conceptos. Bueno, la parte de la semblanza nos la vamos a saltar. Y a manera de introducción, un poquito repitiendo, vamos a tomar 4 ejes principales para llevar o para hilar toda la presentación en sus partes que pueden ser un poco diferentes. Vamos a hacer una exploración de los principios ágiles y de cómo, para abordar la incertidumbre y la complejidad de los proyectos en analítica avanzada, por ejemplo, en inteligencia artificial, lo que hay que hacer es aplicar justamente este mindset o esta manera de trabajar y no los principios viejos. Vamos a comparar cómo estos han venido cambiando, a definirlos
y posteriormente vamos a entender las implicaciones epistemológicas de ambas perspectivas. Cada una cae dentro de un gran bloque histórico de, insisto, cómo la gente pensaba, por decirlo de una manera. Posteriormente vamos a hacer también una comparación desde el punto de vista de la lingüística entre la complejidad y la agilidad, y vamos a revisar casos concretos de cómo hemos aplicado, como decía Rosy al principio, cómo hemos aplicado los principios de la complejidad a la agilidad en un terreno ya no solo teórico, sino práctico. Vamos a comenzar entonces con la conceptualización de agilidad y de complejidad. Primero, la agilidad no tiene nada que ver con las imágenes que estamos viendo en este momento. En realidad, lo que nos referimos con agilidad es la manera de gestionar un proyecto. Es un mindset que vamos a desarrollar esto en una sección más adelante, pero es una manera en que se trabaja actualmente. Es una manera en que se abordan los problemas complejos y la realidad cambiante, más allá de los planes de trabajo como se venía haciendo hasta los 70s, ¿no? Lo que se hace es que se aprovecha, hay un foco completamente volcado hacia el usuario final o hacia el cliente, y con base en las prioridades cambiantes que éste pueda tener, se van actualizando los bloques de entrega de valor. Ese es también uno de los enfoques más importantes, y esto se hace por iteraciones. En vez de hacer largos planes de trabajo, se hacen bloques pequeños, ejercicios de entregas, etcétera, como para poder, hay una frase que dice, si nos vamos a equivocar, pues vamos a aprovecharlo y vamos a equivocarnos rápido y barato. Entonces se hacen entregas iterativas de valor en vez de hacer un gran plan de trabajo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo que se acostumbra mucho. Si un cliente quiere un medio de transporte entre un punto A y un punto B, con un sistema tradicional antes de los 70 haríamos un plan de trabajo para después de 2 años, 1 año, poder construir un coche, ¿no? Primero pondríamos las puertas, luego pondríamos las llantas, luego pondríamos cada uno de las partes que componen a ese todo. Sin embargo, con el enfoque de la agilidad, lo que haríamos es que a las 2 semanas le podríamos dar una bicicleta. En las 2 semanas posteriores a esa bicicleta les vamos a poner otras 2 llantas, las 2 siguientes semanas se las vamos a cambiar por llantas más grandes, y vamos a ir construyendo de manera iterativa el mismo resultado final. Sin embargo, desde muy temprano en el proyecto, el cliente ya puede ver los primeros beneficios. Este es un ejemplo burdo, pero normalmente para lo que se usa es para desarrollos de tecnología. Aunque en los últimos años este método se ha ido adoptando en muchas horas en otras áreas, tanto de las empresas como en general otras industrias. Incluso creo que hay ya hospitales que trabajan con estos marcos, y pues, es interesantísimo. En cuanto a sistemas complejos, no nos vamos a detener mucho aquí porque seguramente todos compartimos más o menos el marco conceptual, pero tomamos a partir de Bertalanffy y de Rolando García en la parte epistemológica un sistema como un conjunto interrelacionado de elementos. En las interrelaciones surgen procesos emergentes, y en el tiempo estos procesos emergentes generan, a través de propiedades como la homeostasis, la autopoiesis, una adaptabilidad de estos sistemas complejos. Lo que estamos viendo en pantalla es la estructura de un sistema construido con el software de Payek, y abajo vemos una función que a lo que se refiere es un sistema tiene un funcionamiento, y este funcionamiento está compuesto por las funciones teleológicas que tiene cada uno de los sistemas, de los subsistemas que lo componen. Y entonces proponemos de manera general esta definición, y lo que vemos ahora en pantalla, este es un software que se llama Stella. Lo que hace es que, dada una cierta estructura de variables, se configuran catalizadores y relaciones entre estas, y pues tú puedes modelar, le das play y modelas a través de los flujos cómo las variables van cambiando, no de manera lineal, sino tomando en cuenta en el tiempo todas las variables que pueden afectar ese flujo. Aquí sí bueno, hay 4 ejemplos que tenemos de sistemas complejos. Las finanzas, en la parte izquierda superior e inferior derecha vemos respectivamente el fenómeno de la murmuración, que es los pequeños pajarillos conocidos como starlings. Son muy débiles contra las fuertes corrientes de viento, pero si los analizamos como un sistema complejo, cuando se juntan muchísimos, generan este mecanismo que les permite sortear
sortear el viento, siendo esta la autoorganización, la propiedad de la autoorganización. Pasa lo mismo con los cardúmenes de peces en la parte de abajo, ¿no? Otros ejemplos son las ciudades, y las características principales es primero que tiene procesos emergentes. Esto pareciera ser, decía Christopher Stephens en un libro, que es difícil, dada la interdisciplina, que podamos llegar a una definición final y única de sistemas complejos, porque no es lo mismo un sistema complejo para quizá un biólogo que para un físico, para un sociólogo, pero pareciera que el hecho de que tenga procesos emergentes es el denominador común que puede hacer de un sistema complejo. Adicionalmente, tiene características, es holístico, tiene estructuras e interrelaciones, tiene esta propiedad de autoorganización que platicamos, es resiliente, multicausal, y no es que sea interdisciplinario, sí, pero la manera de concebir esto tiene que ver con la interdisciplina. Ahí lo metí un poquito forzado, pero lo vamos a explicar más adelante en el análisis lingüístico. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen, pero vamos a pasarnos directamente a lo que sigue. Esa es la frase que les comentaba hace un momento, y vamos a revisar la trayectoria epistemológica. Vamos a partir, aunque sea un poco eurocéntrico, de la antigua Grecia, ¿no? En la antigua Grecia, decía Rolando García que la filosofía, la religión, la magia, la superstición y la ciencia, todo estaba mancomunado, ¿no? Todo era parte de una misma manera de abordar un constructo. Podías hacer uso de cualquiera de tus habilidades del conocimiento, y estos filósofos o pensadores lo que hacían era eso, no distinguir. Entonces era como de manera natural una interdisciplina, o sea, ni siquiera existía la división entre disciplinas. Y aquí estamos viendo un cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael, donde representa a muchos de estos pensadores, ¿no? En medio está Platón, Aristóteles, y aparecen estos que están aquí al lado. Diógenes aquí es inconfundible, etcétera. Después, con la expansión del Imperio Romano, lo que pasa es que el emperador Constantino convoca un concilio de Nicea, y hay una serie de planteamientos, ¿no? San Agustín, por ejemplo, plantea que a la verdad solo se puede llegar a través de la revelación por la fe. No es algo que un ser humano pueda decidir, sino es algo que se puede revelar únicamente. Y esto lo representa aquí Philippe de Champagne en este cuadro, donde decía San Agustín que una de las determinaciones de la felicidad es poder llegar al conocimiento a través de la verdad. Esto es el corazón que sostiene en la mano. Sin embargo, a esta solo se puede llegar en sus últimas consecuencias a través de la revelación de la fe. Entonces, en esta parte arriba que dice veritas, pues eso es lo que simboliza, ¿no? Que la verdad al final era algo divino. Y entonces empiezan a perseguir a las personas que estaban desarrollando un pensamiento más como a la antigua. Se cierra la Academia Platónica, esto por parte del emperador Justiniano, y entonces se explica que hay como un éxodo de estos pensadores hacia Persia, y se establecen en Bagdad un centro o una nueva Academia Platónica. Es decir, no se pierde por completo, pero se expulsa de este espacio grecorromano, pero con el tiempo se vuelve incontenible, ¿no? Es decir, por las influencias, las guerras y las interacciones que estaban más allá del Imperio Romano, se determina que, y esto lo hace Santo Tomás de Aquino, pero lo voy a explicar explicando un poco el cuadro. Aquí lo representan con varios motivos religiosos, ¿no? Vemos la paloma blanca, alas, el sol, incluso el atuendo representa un pensamiento religioso de la época, pero está también representado con una pluma y con un libro. Lo que plantea Santo Tomás de Aquino es la famosa doctrina de la doble verdad. Él dice, si es cierto que la verdad es un tema divino, pero también es cierto que a partir de la luna y hacia abajo, el hombre, el ser humano, sí es capaz de revisar, de analizar, de observar la realidad, y esto tratar de hacernos entender lo que está pasando. Y esto, dice Rolando García, es el germen de la actividad científica. Y es ya con el Renacimiento, bueno, se da el Renacimiento por una serie de desarrollos y traducciones chinas y del continente americano, y empieza a haber una serie bueno, Kuhn lo llama revolución científica, ¿no? Hay una serie de planteamientos nuevos
y hay una gran madurez tanto en la parte religiosa como en la parte científica. Aquí es donde aparece Newton con sus famosas leyes de causa, efecto, acción, reacción, etcétera. Y se establecen las leyes naturales. El concepto de leyes naturales que se escribe en los Philosophical Transactions de la Royal Society establece que los hechos y los acontecimientos de la naturaleza están basados en leyes que antes eran exclusivamente jurídicas, ahora también son las generalidades que van a determinar los acontecimientos. El cuadro que vemos aquí de la creación de Adán de Miguel Ángel muestra, si bien muestra una escena religiosa, en la parte posterior a Dios, lo que vemos con este manto en realidad parece ser que es la forma de un cerebro. Entonces se busca un poquito plantear el desarrollo de ambas visiones. Y este es el escudo de armas de la Royal Society, que dice en latín nullus in verba, lo que significa que no hay que creerle a nadie, lo que hay que hacer es experimentar, lo que hay que hacer es observar y se desarrolla aquí el método científico. Aquí empieza justo con ánimos de entender la realidad, una segmentación de sus partes, ¿no? Esto viene con, por ejemplo, Descartes, o Descartes, que tiene esta regla 3, que es la primera cita, cuando habla de conducir con orden mi pensamiento, empezando por los objetos más simples, más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de lo compuesto. Este es el germen del reduccionismo. Lo que hacen es que toman la realidad y la dividen en partes diferentes. Si se fijan, lo que hace Descartes es la versión filosófica del entendimiento que tiene Newton de su realidad de causa y efecto, de acción-reacción. Hay otros sistemas filosóficos que apuntaron esa visión, como el de Locke, de Hume, de Leibniz, y lo que hace, por ejemplo, Laplace, es entender tanto a la realidad como el sistema solar, el cuerpo humano, como si fuera una relojería. ¿A qué me refiero con esto? Piensen que en un sistema de relojería tiene una serie de tuercas, una serie de componentes en el que si mueves uno, genera y detona una serie de movimientos consecuentes muy calculables. Esta es como la visión de la acción, reacción, causa y efecto, de manera lineal, uno a uno, con efectos proporcionales a la causa. Y es así como se empieza a explicar, insisto, tanto el cuerpo humano como la realidad, etcétera. Con un sistema, bueno, la economía también que nace en esa época, cuando hablamos de causa y efecto, o las famosas curvas de oferta y demanda, en la que si en una variable aumentas una unidad, en la otra también habrá un movimiento consecuente. Es justamente esta visión, de tanto filosófica como de la física, llevada a un terreno en particular. Se escriben en ese sentido también prolegómenos de investigaciones científicas que deberían de estar basada en este tipo de visión fuerte, muy sólida científicamente, pero también con limitaciones que llegarán posteriormente. ¿Y a qué me refiero con estas limitaciones? Dice, y esta parte está muy pensada con Rolando García, dice: el segundo derrumbe epistemológico del siglo es la insuficiencia del empirismo para fundamentar los conceptos. Aparecen desarrollos como la relatividad, la mecánica cuántica, el cálculo de Cantor, otros tipos de geometría, nociones de Prigogine, por ejemplo, como la irreversibilidad, que hace imposible que nociones como las que platicábamos de causa y efecto en la gráfica de oferta y demanda tengan mucho sentido. El espacio y el tiempo ya no son los espacios newtonianos, sino hay nuevas concepciones relativistas. Se propone el principio de incertidumbre, la termodinámica, el electromagnetismo. Todo este tipo de desarrollos lo que hacen es que ponen en duda el conocimiento que tenía el ser humano sobre su realidad a través de los conceptos filosóficos y newtonianos. Entonces, en este caso, lo que les puse ya es un cuadro muy diferente que construimos con inteligencia artificial, que representa precisamente una posición epistemológica a partir de estos desarrollos que hemos platicado, ¿no? Y en epistemología esto es desarrollado por Piaget como el constructivismo. Hay una serie de debates filosóficos que justamente contraponen el empirismo, que el empirismo lo que sostienen es que no es empírico, ya que la realidad es una y la verdad es una interpretación de esa realidad a través de los sentidos.
Se propone una metodología para la investigación de los sistemas complejos por parte de García, y más que revisarla, aquí lo que les quiero mostrar, o lo que quiero hacer evidente a través de subrayar en negritas algunas palabras, es la manera en que regresa una y otra vez en vez de hacer una secuencia lineal. Por darles un ejemplo, primero se formulan las preguntas, se hace un análisis, un estado del arte, y una vez que decidamos los elementos que componen nuestro sistema, hay que regresar a los planteamientos que hicimos en el punto 1 y en el punto 2. En el siguiente punto se plantea nuevamente reformular las preguntas con las que se dio origen la investigación y luego profundizar en cada uno de los subsistemas. Pero posterior, una vez que empezamos a juntar estos subsistemas o estos funcionamientos estas funciones dentro de un funcionamiento holístico, hay que regresar a redefinir las formulaciones del punto 3 en este caso, es decir, la pregunta inicial, etc. En el punto 8 de plano dice repetir la fase 5 y 6, y en el punto 10 repetir la fase 8 y 9. Es decir, eso no es una metodología lineal, no es como una receta, voy a decir newtoniana, sino es una manera de avanzar, y no regresar, pero replantear algunas de las cosas que ya se tenían establecidas con ánimo de, como en una espiral de crecimiento, poder acceder al entendimiento holístico sin sumar de manera lineal las partes de la investigación. Y en términos generales, y con esto cierro esta sección, la manera en que, con lo que quisiera que nos quedamos es esto, ¿no? En el siglo XX, o hasta el siglo XX, había una visión mecanicista del mundo, ¿no? Había que dividir las partes, no había una consideración histórica del tiempo. O sea, histórica me refiero a, había una linealidad temporal, no la irreversibilidad de Prigogine. Existía el individualismo metodológico y habían problemas de no cambio. Y entrando en el siglo XXI, aunque los desarrollos comienzan antes, pero entrado el siglo XXI, la visión ahora que debe predominar es la visión sistémica, que es holística, que es interdisciplinaria, que si bien toma en cuenta condiciones iniciales, la trayectoria es irreversible, existen interrelaciones y hay procesos emergentes, ¿ok? Bueno, vamos a hablar ahora de cómo esto se relaciona con la gestión de proyectos. En esta cita, Henry Ford, que era un gran pensador, pero en unos tiempos, insisto, newtonianos, ¿no? Completamente lineales. Él, en esta frase que pongo, nuestra organización es tan especializada y todas sus partes dependen de las otras, de tal modo que es imposible pensar en dejar a nuestros obreros hacer lo que quieran sin la rigurosa disciplina. Lo que está pensando, o lo que dice entre líneas esta frase, es la concepción newtoniana de causa y efecto, es la linealidad. Es tan lineal, de hecho, que lo que él desarrolla como modelo de producción es justamente esta cadena productiva en la que hay componentes que se van sumando hasta lograr el todo, ¿no? Hasta lograr, en concreto, autos, en este caso. Pero se habla de un modelo fordista porque si bien él aplica este método, esta metodología de trabajo, existe. Esto se aplica en diferentes fábricas y como diferentes modelos productivos. Es por esto que, si bien Ford detona su método a partir de 1908, en Estados Unidos desde 1930 y hasta 1970, esa es la manera en que se trabaja, la manera de ser más productivos. ¿Por qué? Porque es como la película de Chaplin, ¿no? De tiempos modernos. Lo que haces es que especializas demasiado a algunas personas en un proceso, de manera que al ir sumando las partes, llegas a desarrollar tu auto. Waterfall es una manera de gestionar proyectos que tiene una lógica completamente similar. Seguramente han visto algún plan de trabajo. A partir de 1970, lo que hacen es que se dividen en una serie de fases de planeación, de ejecución, de seguimiento y de cierre, unas de manera encadenadas a las otras, ¿no? Es por eso que se llama waterfall, cascada en inglés. Terminas una parte y bajas a la siguiente y bajas a la siguiente, y con eso construyes un plan de trabajo que normalmente puede durar que dura un periodo grande de tiempo, y que desde el principio sabemos o estimamos cuándo es que se va a concluir. Es una visión lineal de las cosas, secuencial y no cambio. Entonces,
Esto es lo que platicaba hace un momento, cuando hablaba de la parte del siglo XX, pues las personas que desarrollan estos planes sin darse cuenta forman parte de este pensamiento newtoniano, laplaciano, y tienen esta lógica lineal que los lleva a construir un plan de trabajo inamovible que no se espera eh, cambios en el entorno. Por eso siempre tienen retrasos. Pero ¿qué pasa? Que en 1990 surge el pensamiento agile. Bueno, surge un poco antes, pero se establece a partir del 2001 el manifiesto y los principios ágiles. ¿Qué significa eso? A partir de los 90, con el software, con el desarrollo de Internet, con las computadoras, con ese tipo de comunicaciones que irrumpen en la realidad, los cambios son extremadamente rápidos con respecto a cómo era antes. Si una persona te encargaba un coche y tardabas un año en construirlo, pues al término del año lo ibas a entregar y te lo iban a pagar. Pero con el Internet es diferente. Los mercados son completamente cambiantes, son mucho más dinámicos y son mucho más dinámicos y entonces para responder a esos cambios no podemos sujetarnos a planes de trabajo de largo plazo. Tienen que existir nuevas visiones y nuevas maneras de abordar ese tipo de desarrollos. Eh, por ejemplo, en los videojuegos vemos, en las aplicaciones de los celulares, vemos mucho que hay versiones, ¿no? Una nueva versión. Esto es porque si se esperan a tener un producto concluido y después de lanzarlo al mercado, pues nunca ganarían nada las empresas de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Entonces, lanzan un MVP y van añadiéndole funcionalidades y ese es el trabajo que hacen, pero ya pudiendo desplegar valor a los clientes o a los usuarios finales. Y entonces, esta mentalidad ágil se plasma en diferentes documentos, ¿no? Se desarrollan, por ejemplo, los valores ágiles, que son estos 4. Scrum es uno de los marcos ágiles de trabajo en concreto, de hecho es el que más se usa, creo que en un 70 y tantos por ciento, dentro de otros marcos que existen en agilidad. El manifiesto ágil es un documento de 12 puntos y hay conceptos de design thinking. Lo que estoy poniendo aquí es, en el primer caso, los valores ágiles, y voy a empezar a relacionar esto ya con la parte de la complejidad, habla de individuos e interacciones. Es decir, aquí sí toma en cuenta la red, la teoría de redes sociales, y no lo hace desde el punto de vista newtoniano en el que cada uno sumaba unas partes, sino cómo se relacionan entre ellos. Habla de un producto funcional como medida de valor, es decir, yo no necesito esperarme 2 años a terminar un coche para entregártelo, sino si yo logro de manera muy pronta hacer que llegues de tu punto A a tu punto B, pues esa es una medida de valor. Habla de la colaboración y de respuestas ante el cambio. Esto es importantísimo porque entonces en tus desarrollos y en tu manera de planificar, tomas en cuenta que es posible que en cualquier momento aparezca algo diferente y estás listo para reaccionar. ¿Cómo lo haces? Bueno, en Scrum hay una metodología, es un marco de trabajo que veremos en un momentillo, que lo que hace es precisamente busca en periodos pequeños de tiempo generar valor y revisar lo que se hizo, para a partir de ahí ir ajustando sus planes. Si bien tienes un horizonte de largo plazo, tienes espacios que les llamamos sprints, en los que vamos a hacer un bloque, a terminar un bloque de trabajo, revisarlo y pasar al siguiente, etcétera. En el manifiesto ágil, igual puse varios conceptos que se relacionan mucho con la complejidad. Es continuo, tiene cambios, juntos, comunicar, emerge, autoorganizan. Si se fijan, y lo que quiero transmitir es, existe en el discurso de la agilidad muchísimos conceptos que se recuperan de las ciencias de la complejidad. En Design Thinking es lo mismo, abraza la ambigüedad, es colaborativo, constructivo, holístico, interactivo y además promueve equipos multidisciplinarios. Cada año sale, o un par de veces al año sale un documento que se llama State of Agile Report. Lo que hacen es encuestan y miden la adopción ágil que ha habido en Latinoamérica, en el mundo en general. Y en los últimos resultados, esto lo comentamos al principio, el desarrollo de software y tecnología de la información son los departamentos que usan mayormente la agilidad. Pero se ha descubierto que ha venido siendo funcional para muchas más áreas y ha venido expandiendo ahora también a operaciones, a marketing, a seguridad, a recursos humanos, a ventas, finanzas, entre otros.
Esto dentro de las empresas, pero como les comentaba, también hay desarrollos ahora en otro tipo de industrias completamente extraños, pero que con buenos resultados, como los hospitales, por ejemplo. Y en esta segunda gráfica lo que vemos es cuáles son los beneficios de implementar agilidad con respecto a viejas formas de trabajo. Y las principales son, por ejemplo, un mejor manejo de prioridades, una mejor visibilidad para el estatus de los proyectos a pesar de que estos son cambiantes, mejorar la productividad del equipo, mejorar incluso la moral y variables que son cualitativas que antes no se tomaban en cuenta. Esto me gustaría detenerme en este punto. Management 3.0 y esta versión de la agilidad va de personas. No concebimos equipos de trabajo como los de la época de Henry Ford, en el que cada quien estaba sobreespecializado en una pequeña parte de la producción y pues tenía que cumplir con un trabajo aburrido, monótono, repetitivo, por especializado. Aquí, aquí tomamos en cuenta estas variables cualitativas y buscamos que el ánimo de las personas también esté en un buen nivel, lo que va a repercutir en la productividad, intercambio de trabajo, colaboración, etcétera, ¿no? Hasta aquí, lo que buscamos era relacionar la ciencia de la complejidad, la epistemología y la agilidad. Antes de pasar a la siguiente parte, les preguntaría si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario? Parece que no. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las implicaciones prácticas. Lo que hicimos entonces fue tomar esta visión de la agilidad e implementar un marco de trabajo en una empresa que se llama Algorithmia. ¿Cómo lo hicimos? Primero, es imprescindible tomar en cuenta que una empresa busca o requiere ingresos para sobrevivir. Entonces, desde el punto de vista más alto, sí, desde lo más lejos, lo que vemos es una cadena de valor que nos va a permitir hacer entregas que a los clientes les hagan sentido, les generen valor y les permita tomar decisiones basadas en datos, que es lo que busca la empresa, pero también que este desarrollo esté, a pesar de que sean planes de trabajo cambiantes, necesitamos que a través de la comunicación con el cliente existan compromisos de pago. Lo que hacemos primero es entender las necesidades y los problemas complejos que los clientes quieren resolver, que pueden ser de diversos tipos. Formalizamos una serie de alcances, de lineamientos, planificamos cómo se entregaría el valor, más que un plan de trabajo, mapeamos el valor que iríamos entregando en el tiempo y nos ponemos a ejecutar. Y una vez que termina este gran periodo, revisamos lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y aprendemos de la experiencia para volver a empezar el mismo ciclo, pero de una manera diferente y habiendo ya tomado en cuenta todas las lecciones aprendidas que nos van a permitir generar valores incrementales en cada una de nuestras soluciones. Vamos a mostrar un par a continuación. El ciclo de vida de una iniciativa tiene fases concretas. Sin embargo, estas no son fases como en cascada que va una después de la otra. Es posible que al hacer un modelo analítico descubramos que necesitamos datos adicionales. Entonces, lo que funciona son estos 5 pasos de ciclo. Empieza con el discovery, que es entender dónde se alojan los datos, qué representan, si tienen reglas de negocio, etcétera. Luego los ingestamos en nuestros sistemas de almacenamiento de datos que residen en la nube y que tienen una serie de seguros y de candados, tanto legales como de seguridad de la información, justamente para que el tratamiento, la anonimización de la información tenga garantías legales, es decir, no haya mal uso de los datos, cosa que se ha vuelto importantísima hoy en día, precisamente por los datos que existen en todos lados, cuando aceptamos, por ejemplo, las cookies en las páginas de Internet, cuando nos conectamos a redes gratuitas, lo que hacemos es entregarle datos a otras empresas. Entonces, hay mecanismos legales que se encargan de garantizar que una empresa bien constituida cumpla con esos estándares. Luego cristalizamos la información. Esto significa que llevamos a tablas finales productivas, por así decirlo, los datos ya trabajados con reglas de negocio, listos para su uso. Eso lo conectamos a diversas plataformas como R, Python, PySpark y muchas más, en la que desarrollamos modelos analíticos y construimos
justamente la respuesta a los problemas complejos que tienen los clientes para finalmente productivizarlo a través de igual unos sistemas de mejores prácticas. Insisto que están numerados estas fases de los ciclos, sin embargo, muchas veces pueden entrelazarse, puede ser que termines un cristal y tienes que regresarte a ingestar otro dato, y si bien no es deseable, tenemos que estar listos para hacerlo en caso de que sea necesario, porque si hacemos nuestro plan de trabajo, como comentábamos, pues no vamos a aprovechar ese tipo de cambios. Y entonces para esto lo que hacemos es que tenemos una serie de eventos de largo plazo, ¿no? Que son los que vemos aquí abajo. Cada 3 meses, cada 4 meses hacemos un corte en el año y hacemos un portafolio planning. Un portfolio planning lo que es toma las iniciativas que están en curso o las que están por empezar y mapeamos los entregables que hacemos en diversos sprints a través del tiempo, ¿no? ¿Y qué es un sprint? Un sprint es un tiempo que puede durar de 2 a 4 semanas, dependiendo de la empresa. En nuestro caso definimos 2, en donde empiezas con la planeación, revisas lo que vas a hacer, lo que vamos a hacer y lo que el equipo va a entregar durante esas 2 semanas, que obviamente esté anclado, ajustado al plan de trabajo de largo plazo, pero también, siendo una planeación de un tiempo más corto, nos permite incorporar todas las mejoras y todos los cambios necesarios que ha tenido el entorno, de manera que, como comentaba, no hacemos un plan de largo plazo, sino que ajustamos planes que nos permiten incluso aprovechar las condiciones cambiantes del mercado. Muchas veces incluso este aprovechamiento resulta en desarrollos mejores que lo que se pudo haber vislumbrado desde un inicio, ¿no? Porque aparecen nuevas ideas, porque los clientes cambian, porque mil cosas. Hay un concepto que es antifragilidad, que es precisamente, Taleb lo plantea de una manera muy bonita. Dice, si tú ves una caja en DHL y dice frágil, pues sabes que si le pegas vas a romper lo que tenga dentro, una copa de vidrio, lo que sea. El antónimo de frágil no es robusto, porque si algo es robusto y lo pateas, no cambia, como si cambia un cristal destruido. Algo robusto no cambia, te duele el pie. El antónimo de frágil es antifrágil, en el sentido de que imagínense una caja que diga, patéame por favor. Si tú la pateas vas a lograr mejorar el contenido que tenga dentro. En ese sentido, nuestro portafolio busca que a través de estas planeaciones y de estos cortes que se hacen en el tiempo, aprovechemos los requisitos cambiantes muy de la mano del cliente para que lo que se definió en un principio, si cambia bastante o poco con respecto a lo que se entrega al final, sea algo que esté consensuado, ¿no? Y los equipos de trabajo. Hay una duda, Darío. Sí, muy buena duda de Anabel Martínez. Pregunta que si el portafolio planning sustituye las fases de un plan de negocios o lo complementa. Efectivamente, lo complementa. Si bien en la parte inicial del acuerdo con el cliente que tenemos en esta parte de acá, tenemos un desarrollo, vamos a dar un par de ejemplos en un momento, tenemos un desarrollo que te va a servir, por ejemplo, para tener una distribución óptima de tus mercancías de acuerdo a las rutas que sean más, que te apoyen de una mejor manera. Esto lo vamos a hacer en una duración aproximada de 11 meses, lo vamos a hacer con un equipo de trabajo de aproximado de 6 personas y a partir del tercer mes o del segundo mes te vamos a entregar una primera versión que te va a permitir distribuir en la ciudad nada más, por ejemplo, ¿no? Este es nuestro plan de trabajo, pero al momento de ir en estos eventos de portfolio planning, lo que hacemos es planificar lo que vamos a hacer los próximos 3 meses. Entonces, tenemos como referencia los acuerdos originales, pero para entregarlo lo podemos hacer de diversas maneras. Lo podemos hacer a través de una u otra plataforma tecnológica, lo podemos hacer con ciertos criterios de negocio o con otros. Entonces, lo complementa en el sentido de que refina esos alcanzables y los hace como más tangibles para que al momento de que los equipos se pongan a ejecutar, sepan exactamente hacia dónde ir. ¿Y qué equipos? Bueno, lo que se conforma es un squad que es multifuncional. Ay, aquí dispuse multifuncional. Un equipo multifuncional y autoorganizado. ¿Qué significa eso? Que además, si se dan cuenta, son también conceptos que vienen de la complejidad. Multifuncional significa que dentro de un squad tú tienes que tener todo lo necesario para poder concluir una iniciativa en tu end. Es decir, tienes que tener gente especializada en
tecnología de la información, gente especializada en seguridad, gente especializada en desarrollos analíticos, gente especializada en productivizaciones, de manera que si juntas todo el equipo, tienes pues más que la suma de las partes, tienes la solución end-to-end, como le llaman. Y autoorganizado, porque la gestión en las empresas que implementan ese tipo de visiones ya no son esta visión de hace muchos años donde el dueño o los jefes de manera vertical daban instrucciones y basado en sus conocimientos, ellos decían que se tenía que hacer y que no. Ahora es al revés, buscamos empoderar a estos equipos para que ellos en conjunto con el cliente puedan tomar decisiones que si bien cambian el plan, van a mejorar el entregable final. ¿Y qué hemos logrado con esta metodología? Aquí estoy poniendo cuatro ejemplos de soluciones que hemos ya entregado, que ya son una realidad. El primero, Power Broker AI, es unos dashboards que lo que hacen es que cuando tú vendes una divisa, el arbitraje es el diferencial entre al precio al que lo compras y al precio que lo vendes. Y ahí está la ganancia de la casa de divisas. Entonces, a través de un monitoreo que se hace en tiempo real de los precios y de los flujos de las ventas y de una serie de indicadores, una inteligencia artificial te dice, oye, si este precio lo hubieras cambiado o lo cambias por estos centavos en estas 3 tiendas nada más, pues vas a ganar un 20% más de ingresos después de un mes. O sea, pero esto lo hace constantemente y en tiempo real, con un poder de procesamiento que ningún ser humano podría realizar. Entonces, esta solución te permite optimizar las ganancias a través de la toma de decisiones basadas en datos que muchas veces las hace la inteligencia artificial de manera automática, digo entre comillas, porque al final del día estos cambios se aprueban por una persona que le da clic si está de acuerdo o no. Mi seguro inteligente de Itálica es una solución padrísima. Había un problema con los seguros en cuanto a que hablabas y pues, de pronto estaba la línea ocupada o tardaba la gente en llegar. Había un tiempo de respuesta largo en lo que parecía alguien un siniestro y que se resolvía. Lo que hace esta solución es que con tu celular le tomas una foto al odómetro. El odómetro es como el tacómetro de una moto. Le tomas una foto y le tomas una serie de fotos a tu moto. Y con una inteligencia artificial, lo que se va a procesar son todas esas imágenes para devolverte una respuesta y decirte si eres sujeto a crédito, perdón, al seguro, o no, pues esto yo creo que fue tu culpa, o necesitas una ambulancia, ahorita te la mando. Todas esas respuestas que normalmente toman un tiempo importante para su solución, pues porque necesitan ser analizadas, lo hace una inteligencia artificial de manera muy, muy rápida, ¿no? Muy expedita, y esto ha logrado reducir los tiempos de respuesta de este seguro como en 40 y tantos por ciento. Hay una que se llama OWL Network Awareness. Lo que hace es monitorea los temas de los que habla la gente en redes sociales, de manera que cierto programa de noticias pueda hablar aquello a lo que la gente le interesa y en las localidades que le interesa. Entonces, hacer unos mensajes más dirigidos, pues normalmente son mejor recibidos por los clientes. No es lo mismo que estén dando noticias de un tema que no nos interesa, a que estén platicando exactamente el tema de moda, estén, por ejemplo, ahorita hablando sobre los simulacros y cómo nos fue, porque es un tema sobre el que todo el mundo está tuiteando. Bueno, eso va a permitir ese acercamiento con las personas. Y rutas óptimas es una solución que está pensada para las personas cuando van a visitar a los clientes o a las personas a las que les van a hacer cobranza, siempre tienen muchas opciones. Tienen una lista de clientes a visitar y podrían visitar en orden alfabético o podrían visitarlos de acuerdo a la proximidad que tienen a su casa, de acuerdo a los trayectos, qué tan largos o cortos van a ser. Rutas óptimas es un conjunto de 11 modelos diferentes que mide cosas como, por ejemplo, el mejor horario de visita, el mejor horario en que de no visita, le llaman, eh, la frecuencia que tienen las personas de estar en su casa en ese momento, etcétera. Entonces, correlaciona una serie de indicadores muy grandes y todos los días te ofrece o le ofrece a cada gestor, cada persona que va a visitar, una, una lista y horarios de cómo tiene que visitar a cada persona y a qué hora para lograr un mayor éxito de conversión, es decir, mayor número de respuestas positivas. Si uno se basara en su experiencia o lo decíamos, en un orden alfabético o en una proximidad
pues al final del día tienes una tasa de conversión basada en la aleatoriedad. Y lo que hace este módulo es tomar esa aleatoriedad y convertirla en una propensión mayor al éxito. Muy bien, y vamos a pasar a la última parte. Traté de exponer los temas relacionando muchas veces los conceptos, pero aquí deliberadamente hicimos un análisis lingüístico que va por varias partes. Primero, identificar los discursos de ambos conceptos, y dentro de esos discursos hay conceptos que son transversales, es decir, que aparecen en ambos discursos. Y posteriormente hicimos un análisis de la viabilidad de las metáforas. Es decir, si tú puedes metaforizar algo en ambos discursos, pues significa que hay una correlación importante. Y si se fijan, y no nos detendremos mucho porque es lo que vimos a través de la presentación, hay conceptos de adaptación, de colaboración, iteración, flexibilidad, transparencia, empirismo, que residen en ambos discursos, o vamos a decirlo así, en ambos marcos conceptuales aparecen. Otros son la autoorganización, enfoque de valor, holismo, interdisciplina, multicausal y resiliente. Y en cuanto a las metáforas y analogías, hay recursos como por ejemplo navegación, ecosistema, montañismo, orquesta, rompecabezas y tejido. O sea, si se fijan, metaforizar cada uno en su contexto este tipo de palabras. Navegación, por ejemplo, nos hace pensar en el foco, que es es uno de los principios de la agilidad, y nos hace pensar en la trayectoria como concepto de los sistemas complejos y en concreto en su dinámica. La metáfora del ecosistema nos habla textualmente de ecosistemas, tanto en complejidad como agilidad. El montañismo hace referencia a la no linealidad. La orquesta hace referencia a la autoorganización, el rompecabezas a la multicausalidad, y tejido a redes o redes sociales. Por lo que nos quedamos después de esta investigación y para la implementación o para la toma de acción con base en la teoría, combinar agilidad, complejidad y enfoques epistemológicos puede transformar la gestión de proyectos en entornos dinámicos. La integración de la agilidad, la complejidad y la epistemología es esencial, dice aquí, para abordar los proyectos en entornos inciertos y cambiantes, pero hay una frase que es no solamente para los proyectos, sino en realidad, pues para todo en la vida nos cambia de acuerdo a la visión que tengamos de la misma, ¿no? La frase creo que es de Oscar de la Borbolla, dice, todo el mundo tiene una idea de la realidad y ahí vive, en la idea, no en la realidad. Si entendemos por qué sabemos lo que sabemos, podemos innovar de una manera mucho más eficiente. Es decir, Henry Ford fue un innovador para su tiempo, pero si se planteara esa solución hoy en día con lo que sabemos, pues no sería igual de eficiente. La gestión de proyectos no es lineal, sino es compleja, necesita un enfoque holístico y de adaptabilidad. Y finalmente, el enfoque ágil y la comprensión de los sistemas complejos y de las ciencias en general ofrecen una visión más completa y efectiva para proyectos de analítica avanzada en comparación con otros efectos tradicionales. Por mi parte, les agradezco su tiempo y es cuanto. Muchas gracias, Darío. Pues un excelente trabajo y pues muestras bien lo que has aprendido. No nada más con nosotros, sino también en otros espacios en los que estás, a los que acudes y donde te desarrollas. Muchas gracias. Preguntas, preguntas, comentarios. ¿Quién dice yo? Verónica, por favor, doctora. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, pues más que nada, más que preguntas, felicitarte, Darío, por la presentación, la verdad bastante clara, también la forma en la que aplicas en tu día a día los sistemas complejos, la interdisciplina desde diferentes campos disciplinares, desde Rolando García y bueno, todos los autores que mencionaste. Eh, Nada más como comentario, cuando estaba escuchando tu charla, me siento muy como identificada
porque justamente todos los temas que estás abordando, que abordaste en la primera parte, fueron parte de mi tesis doctoral. Estuve con el doctor Amos Urrutia, con la doctora Margarita, haciendo el doctorado en interdisciplina y sistemas complejos. Pues me llama mucho la atención cómo lo has aplicado cuando a nosotros nos enseñan pues la parte teórica, ¿no? La parte dura, ver autores, ver cómo analizamos los diferentes problemas desde diferentes marcos conceptuales, y de repente diste el salto en la segunda parte de cómo aplicarlo. Entonces pues eso me parece maravilloso. En mi caso yo lo apliqué a la salud. Entonces, pues finalmente todo lo que tenga que ver con sistemas complejos e interdisciplina creo que puede ser aplicado a cualquier problema o problema complejo. Y pues desde una reflexividad de segundo orden también puedes, el hecho de tener diferentes equipos, diferentes disciplinas dentro del análisis de estos problemas, pues puedes ver lo que el otro no ve, ¿no? De alguna manera, y tener resultados más aterrizados, como bien lo mencionas. Y pues bueno, nada más que felicitarte y pues adelante, ¿no? Si puedo tener tu correo, si nos puedes mandar tu correo aquí por el chat, también me gustaría seguir en comunicación, ¿no? Si podemos tener algún tipo de colaboración, algún tipo de proyecto. Muchas gracias, Daría. No, muchas gracias a ti, doctora Verónica. Sí, les comparto con mucho gusto el correo y me pareció interesantísimo lo de la aplicación en salud, así que yo también voy a buscar Gracias. sus trabajos. Muchas gracias. Gracias a ti. Darío, hay dos preguntas en el chat. Muy bien. Dice, ¿qué programa sugieres para la gestión de proyectos ágiles? Aquí voy a ser un poco ácido. Mi recomendación es hacerlo. Es decir, se puso muy de moda hace unas décadas una serie de certificaciones. State of Agile Report menciona cuáles son las certificaciones más vistas. Hay unas como las de CertiProf, etcétera. Todas son buenas, pero al final del día es un papel. Mi fuerte recomendación es ir y enfrentarse a la realidad, porque los conceptos cuando se ejecutan se aprenden de una mejor manera. Entonces, esa es mi fuerte recomendación, pero más allá de ello, que referiría a State of Agile Report para poder, hay un listado concreto de cuáles son las certificaciones que más busca el mercado. No recuerdo y no quiero mentir sobre cuál es, pero ahí está documentado. Y bienvenida si le quieren, si vas a tomar esta visión de los reportes. Preguntaste hace un momento, entonces también me parece que te dedicas a eso del seguimiento de los proyectos. Entonces, pues bienvenida a la agilidad. Marco Antonio, me llamó la atención la mención de Design Thinking. A mí me fascina Design Thinking. Justamente es tomar una realidad y explorarla, desmenuzarla, empatizar para poder generar ideas innovadoras a través de metodologías que tienen este sentido. Marco Antonio, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a todos por sus comentarios. David Pérez tiene una pregunta. ¿Existe este tipo de investigación para los proyectos relacionados con proyectos de gobierno, la legislación o la impartición de justicia? En la impartición de justicia me parece que no. En la legislación igual creo que no es el caso, pero en proyectos en general de gobierno, de implementación, sí hay quienes de manera natural lo hacen así, aunque también esto es en general, seguramente hay maravillosas excepciones, pero en general, en gobierno, las estructuras de mando, por así decirlo, son muy rígidas, ¿no? Entonces es difícil que tú puedas empoderar a un equipo para que él tome una decisión y mejore una implementación, por ejemplo, de una carretera, porque al final del día tienes la promesa de campaña, tienes los lineamientos no sé, vamos a decir, del gobernador, y abajo tienes los lineamientos del director de tu unidad de negocios, perdón, de tu unidad o de tu director. Y entonces cuando tú estás ejecutando, si de manera inmediata dices, oye,
no sé, en Comex venden este amarillo y en esta otra venden este otro y sería mejor y ahorraríamos, tardarías mucho más tiempo en regresar a pedir la autorización que en poder hacer esa ejecución. Es solo un ejemplo. Sin embargo, sí es cierto que hay partes o tintes de este marco ágil para darle seguimiento, por ejemplo, a sesiones de las famosas dailies, que son sesiones de 15 minutos en los que los equipos se juntan y dicen qué hice ayer, qué hicimos hoy, qué impedimentos tenemos, y a través de esa expedita intercambio de información, pues pueden tomar decisiones y ajustar los planes que van a llevar a cabo el día. Entonces, esas son sesiones básicas en Scrum, por ejemplo, que se han implementado en algunos equipos de gobierno. También en concreto hay una unidad de inteligencia económica global que sé que ha implementado cosas que tienen que ver con sistemas complejos. Lo han aplicado para importación y para exportación en red. Por ejemplo, en vez de que haya una gran empresa que exporte toneladas de aguacate, lo que hacen es que toman comunidades y regiones que tienen producciones en común y lo que hacen es que las juntan para hacer un gran sistema de exportación. Entonces, sí, en cuanto a proyectos en gobierno en general, sí, pero con las dificultades que tienen las estructuras operativas, ¿no? Que ya conocemos. En los demás, no conozco, me parece que no. Muchas gracias por tu comentario, interesante llevarlo a otros campos. Mari, me gustaría saber si es posible contar con la presentación. Hay un par de cosas que estamos editando, pero si están de acuerdo, en cuanto la concluyamos, la compartimos a través de Rosy, si estás de acuerdo. Perfecto. ¿Algún otro comentario, pregunta, sugerencia, Yo reclamo? una pregunta. Adelante, doctor. Eh, una curiosidad primero, Darío, bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí en las aplicaciones, por ejemplo, en esa de ruta óptima, mencionas que un programa de inteligencia artificial eh, está operando ahí. ¿En qué sentido? O sea, ¿el programa de inteligencia artificial resuelve los problemas de optimización que implica la ruta óptima? O, este, quiero decir, ya hay modelos de programación matemática que está utilizando la inteligencia artificial, o cómo participa ahí. Excelente pregunta, doctor Adrián, porque me da oportunidad de justamente explicar que lo que hicieron es una red neuronal. Lo que es como una serie de nodos interrelacionados que toman decisiones basadas en diferentes modelos en cada una de las capas. Por darles un ejemplo, hay una serie de cálculos, una serie de indicadores, de métricas, que calculan la propensión al éxito de el horario en el que el doctor Adrián Soto va a estar en su casa. Entonces, con base en la decisión de esos indicadores, tú, si tienes una alta posibilidad, voy a decirlo así primero, una alta posibilidad de éxito de visitarte a esa hora porque estás en tu casa, pasas a la siguiente neurona que toma la decisión de qué tan cerca estás en ese horario de una visita previa que tenga. Entonces, al conectar esas dos neuronas, tú tienes otra serie de indicadores que calculan un modelo que por ejemplo, es qué tasa de posibilidad existe de que el doctor Adrián Soto esté ocupado en ese momento. Entonces, imagínate que lo que hace nuestra red neuronal es que hace un procesamiento de datos gigantesco con los datos de todas las personas que están registradas en las bases de datos y toma la mejor decisión tomando en cuenta todas esas variables. Insisto, o sea, por la secrecía industrial que le llaman, no puedo dar tantos detalles, pero hay 11 modelos que toman esas decisiones e interconectados a través de la red neuronal, te genera como outcome una lista para que cada uno de los gestores tenga la sugerencia de en ese orden visitar a las personas y tendrás una mayor tasa de conversión al éxito. Muy bien. Y una pregunta, comentario, Claro. digamos, menos trascendente, es que, o sea, en la parte del marco filosófico, marco, este, ¿por qué mencionar ahí a los escolásticos y sobre todo el concepto de verdad? O sea, ¿cómo ligarlo pues ahí con la presentación? Está muy bien
y digamos que hasta viste la presentación, pero pues uno se queda pensando un poco el concepto de verdad que tiene que ver, por ejemplo, con la presentación en general y agregada a esa. No vi en las tablas finales un correlato, por ejemplo, de emergencia en esa correspondencia que estás haciendo como de marcos epistémicos. Eh, Creo que son dos partes. En Sí, cuanto a la primera, exacto. en cuanto a la primera es un comentario muy bueno, muy válido, que incluso ya me han hecho. Me comentan que muchas veces me voy muy atrás cuando hago un análisis y que es quizá innecesario porque lo más inmediato o al final la síntesis que hicimos de 2 siglos es suficiente. Yo lo que traté de hacer es justamente anclar o defender que existe toda una trayectoria, que no son 2 bloques inmediatos, sino que el ser humano ha pensado y visto su concepto, su contexto de una manera muy diferente de acuerdo a la manera en que pensábamos. Es decir, en unas pláticas salía esta referencia a la Edad Media, cómo la Edad Media la gente pensaba de una manera muy diferente a ahorita. Por ejemplo, si bien le hacíamos mucho caso o le hacían mucho caso a los reyes o a las posiciones aristocráticas, también es cierto que si llegaba la hora de que te daba hambre, pues tú dejabas lo que estuvieras haciendo, así estuvieras comprometiendo una gran cosecha para el señor feudal, pero si tenías hambre tenías que comer, entonces dejabas las cosas que estabas haciendo, leíamos un artículo sobre eso, y había una serie de comportamientos que son bien diferentes producto del conocimiento que tenemos de nuestro entorno. Por eso quise hacerlo o plantearlo como una trayectoria que nos ha llevado de una visión que tomaba en cuenta la interdisciplinariedad sin tomarlo en cuenta. Luego dividimos la realidad en partes para entenderla a través de las disciplinas y finalmente las volvimos a juntar. Entonces, estamos generando esta espiral, esta hélice en la que no regresamos al punto en el que estábamos, pero pareciera que hay más similitud con esos momentos antaños que con el pasado más inmediato. Entonces, esa era la intención. Pero es un comentario muy válido, ya me lo han dicho mucho, que me regreso mucho en la historia, por eso también traté de ser rápido. Y en el segundo planteamiento, qué bueno que me recuerda, la parte de emergencia es justamente cuando estamos desarrollando para un cliente una solución, normalmente pasa que se le olvidó una regla de negocio o que se le olvidó incluir X o Y cosa, ¿no? Entonces, dentro de un portafolio en el que planificamos proyectos y buscamos entregar a los directores unos radares, unos porcentajes de avance, etcétera, la emergencia es justamente esos nuevos requerimientos que irrumpen en algo que ya teníamos. O sea, si cambiamos la base comparativa del requerimiento, pues el radar de porcentaje va a cambiar, no porque haya habido un avance o un retroceso en el proyecto, sino porque hubo una emergencia que hizo que una redefinición nos deje con más o menos tareas concluidas o no concluidas. En ese sentido, relacionamos el concepto de emergencia con el seguimiento de proyectos a través de un portafolio antifrágil. Muchas gracias. Gracias a usted. A ti. Creo que Yesenia quería participar. ¿O no? Es que vi su micrófono abierto. ¿Sí? No, maestra, lo que pasa es que no escuchaba nada y le estuve moviendo para ver por qué no escuchaba. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en el chat David Olivares complementó algo de lo que decías, Darío. Y aquí nos comenta que efectivamente siendo frameworks adaptativos, se pueden implementar dentro de gobiernos, de hospitales, dentro de casi cualquier área y cualquier industria. La única limitante es, hay proyectos que de manera concreta tienen un alcance, tienen un límite presupuestario, un límite de fechas, y son tan robustos estas definiciones que no vale tanto la pena aplicar agilidad. Eso es el único espacio en el que los mismos agilistas debemos decir, no es necesario, ¿no? Mejor sigue un plan de trabajo concreto porque no te puedes desviar. Sin embargo, normalmente hay mayor valor en este otro enfoque que, como bien dice David, depende del outcome. Gracias, Darío. Pues muchísimas gracias a ti, Rosy, y a todos. No, creo que ya no hay comentarios, ¿verdad?
parece que ya no. Les dejé ahí el correo para cualquier colaboración o algo que me haya faltado. Y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. No, gracias a ti, Darío. Y qué bonito, ¿no? A nosotros nos da mucho gusto ver cómo avanzan en sus proyectos. Y creo que otra de las características muy importantes del seminario es que ustedes tienen aquí un espacio para poder presentar lo que han avanzado, y que los otros compañeros pues se motiven también para que también sigan y más adelante ellos puedan presentar trabajos aquí, porque ya llevamos a varios de los alumnos que están presentando trabajos y de formas diferentes y en temas muy diferentes, y es donde vemos cómo la complejidad y todo esto se va juntando y sirve para desarrollarse dentro de muchas áreas. Eso es lo padre. Muchas gracias, Darío. Gracias Muchas a todos. gracias y muchas gracias a todos, a todas y a todos los asistentes en este día. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.